al andar con Jesús en su fulgida luz. En mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Feliz sábado, querida familia adventista. Esta noche me es un privilegio saludarles, enviándoles un caluroso abrazo de feliz sábado. Aún en medio de estas circunstancias, nos sentimos felices de que Dios nos ha dado la dicha de estar con vida, de estar con salud y la oportunidad que nos da de poder tener la oportunidad de abrir su palabra. Esta noche de sábado vamos a tener un estudio de ella, pero antes quisiera dejar algunas indicaciones concerniente a los eventos que están ocurriendo. Para el día de mañana sábado se ha hecho una programación especial que se va a estar transmitiendo. Vamos a compartir con ustedes allí en los diferentes grupos de cada iglesia el link para que ustedes puedan, a partir de las 9 de la mañana de mañana va a haber transmisión, así que vamos a hacer esfuerzos de levantarnos temprano. Repito lo que dijimos hace 8 días. Recuerde que el hecho de estar en casa por la contingencia en un día sábado, eso no le quita valor ni le quita santidad. Así que le invitamos mañana, despierte temprano nuevamente, alístese como que si fuera a ir a la iglesia y viva, ponga ese ambiente de adoración. Quisiera también advertir, cuidado con lo que se ve, cuidado con lo que se escucha. Específicamente me refiero a la disidencia. Yo diría, sería partidario mejor de que vayamos a las fuentes fidedignas que como iglesia le estamos haciendo llegar, como iglesia nos estamos preocupando para que ustedes puedan tener herramientas, mensajes, temas que vienen de una fuente fidedigna, que vienen de la palabra de Dios. Cuidado, y la disidencia ahora anda también promoviendo, especulando más que nada de muchas cosas que pueden no estar fundamentados con un escrito está, ni con lo que el espíritu de profecía enseña. Así que invitados para el día de mañana. Vamos entonces en esta noche de sábado a estudiar unos versículos para que podamos nosotros en ella meditar. Vamos a estudiar, abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Y vamos a ir leyendo hasta el versículo 17. Pero únicamente en este momento, como lectura bíblica, quiero leer lo que dice el versículo 10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, en este momento habremos de dedicar un espacio para el estudio de tu palabra. Por favor, Señor, permítenos ser guiados y dirigidos por tu Santo Espíritu. Habla a nuestros corazones, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos míos, el libro de Efesios, como toda carta que el apóstol Pablo escribiera, que tenían un objetivo especial. En el caso de algunas cartas como Corintios, se escribieron para enfrentar algunos problemas doctrinales, entre otras cartas que Pablo escribió. El libro de Efesios, Pablo no está enfrentando una situación doctrinal, ninguna crisis. Al contrario, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y más que nada toda la carta se centra en aquello que Dios ha hecho, en las provisiones que en Cristo Jesús todos los cristianos tenemos. Pablo está recalcando el sacrificio que Cristo ha hecho y cómo es que nosotros podemos ser salvos. Algunos estudiosos dividen el libro de Efesios en dos partes.
del capítulo 1 hasta el capítulo 3, la forma como Dios salva a los seres humanos, y del capítulo 4 hasta el capítulo 6, Pablo entonces da indicaciones de cómo viven los que, de acuerdo a la primera parte, han sido salvados, de aquellos que creen en Jesús, de aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Pero específicamente cuando nosotros vamos a la parte del capítulo 6, versículo 10, es la conclusión, es el remache que el apóstol Pablo da acerca de su carta que le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Por eso es que en una conclusión emocionante describe Pablo más que nada el conflicto entre el bien y el mal. Pablo es un especialista ilustrando, usando metáforas para enseñar, para dar lecciones. Y en esta ocasión Pablo ilustra a la luz de un soldado. ¿Y quién mejor que Pablo conocía cómo era una forma, un estilo de vida de un soldado? Se dice que el libro de Efesios fue escrito cuando él estaba preso en Roma, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. A su lado, en sus manos, estaban encadenadas, esposadas con un soldado que él tenía a su lado, que era el que lo cuidaba. Por eso es que no es casualidad que Pablo use la metáfora de un soldado para hablar de el equipamiento que debe tener el cristiano para poder enfrentar la batalla que se libra entre el bien y el mal. Desde un inicio, Pablo indica la naturaleza del conflicto. Es un conflicto cósmico en donde hay una guerra no solamente entre el bien y el mal, sino entre los que escogen servir a Dios, entre aquellos que Juan dice, la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo, sin duda alguna, que está recordando aquellas palabras que Jesús mismo dijera en el libro de San Juan, capítulo 15, cuando dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, el cristiano nada puede hacer. Por otro lado, cuando nosotros nos asimos de Cristo, cuando nosotros nos sujetamos a Cristo, dice el apóstol Juan en la carta que lleva su nombre, nosotros podemos dar frutos para honra de su nombre. Ese poder infinito que emana de Dios, que Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. La razón es que el poder de Dios es un poder infinito. Por ejemplo, ese poder infinito podemos verlo en repetidos ejemplos en la Biblia. Ese poder infinito fue por el que se creó este universo. Ese poder infinito fue por el que las aguas del Mar Rojo se abrieron. Ese poder infinito fue con el cual Jesús resucitó de los muertos. Y ese poder infinito mismo del cual Pablo habla aquí, ese fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es el mismo que transforma nuestras vidas. Pero el centro del mensaje entonces estriba todo en una palabra del cual vamos a sacar algunas lecciones en esta noche, la palabra vestíos. El versículo 11 introduce diciendo así, vestíos de toda la armadura de Dios. La palabra vestirse ha sido repetido por Pablo en varias cartas. Le escribe a la iglesia de Roma, igual dice, vístanse del Señor Jesucristo. Significa colocarse, ponerse un vestido, así como literalmente la Biblia lo dice. Pero el centro aquí es vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo es claro cuando dice, vístanse de la armadura de Dios. Esa armadura que ha sido hecha, ¿por quién? Por Dios. Ahora, la palabra armadura viene de una palabra griega que es panoplia, que la palabra significa armadura completa o todas las armas. Pablo está diciendo entonces, vístanse de la armadura completa, de todas las armas, que en los versículos 14 hasta el 17 nos va a decir cuáles son esas armas que necesitamos nosotros para poder vencer.
Ahora, Pablo dice, vístanse de la armadura de Dios, usen todas las armas, la armadura completa. ¿Por qué? Mire lo que sigue diciendo el versículo 11, para que podáis estar firmes. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas, que traduce la Biblia, en otras versiones dice las artimañas del enemigo, viene de la palabra griega que es metodeia, de donde se deriva la palabra método, y hace referencia específicamente a la forma astuta como Satanás hace sus estrategias para hacer caer al cristiano. Esta palabra describe mejor la forma sutil como Satanás trabaja entonces, los métodos, las estrategias, la forma engañosa, sutil, como él esconde las cosas detrás de una aparente verdad. Hemos dicho en muchas ocasiones que para ser verdad no necesariamente tiene que ser 100% verdad, sino con una pizca, con 1% de error que tenga una verdad, entonces dejó de ser verdad para convertirse en un error. Y como cristianos no ignoramos esto. Sabemos que Satanás es astuto. Pedro, uno de los apóstoles, escribió en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, cuando dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Es decir, Pedro está describiendo la forma astuta como Satanás trabaja. Y nosotros lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando nosotros vemos la forma como en el capítulo 3 hizo caer a nuestros primeros padres, Adán y Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Mire que aparentemente está diciendo lo que Dios dijo, pero no, de ningún árbol. Lo que Dios había dicho era que de todos los árboles, pero de uno no puedes comer. Y lo vemos también allí en el desierto, en la tentación de Jesús, cuando citan lo que el salmista había dicho, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Omite esa parte. Es decir, Pablo dice que nosotros debemos vestirnos de la armadura de Dios para que nosotros podamos estar firmes contra la astucia, contra las artimañas, la manera como Satanás trabaja mezclando la verdad con el error. Y a lo largo de la historia de la Reforma podemos nosotros ver cómo Satanás estuvo trabajando durante muchos años para ocultar la verdad. Queridos, y hay mucho más que podemos decir acerca de las acechanzas del enemigo, pero Pablo continúa diciendo que debemos vestirnos también del Señor, el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo entonces ahora sigue describiendo la naturaleza de la guerra, del conflicto en el cual todos los seres humanos estamos involucrados, y específicamente los que hemos decidido caminar con Jesús. Pablo dice que esa lucha, esa guerra que los seres humanos enfrentamos no es contra seres humanos. Obviamente, Satanás utiliza seres humanos, Satanás utiliza animales. Allí en el Edén utilizó a una serpiente. Y en muchas ocasiones, de hecho, Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz. Por eso es que no es extrañar que Pablo entonces diga, vístanse de toda la armadura de Dios. Imagínense, se presenta como un ángel de luz. Es fácil de creerle, pero no sería fácil si nosotros estuviésemos vestidos con toda la armadura de Dios. Si nuestro conflicto fuera solo contra seres humanos, entonces no habría necesidad de portar una armadura. Pero como tenemos que enfrentarnos contra estratagemas de Satanás y sutileza de Satanás, entonces nosotros sí debemos entonces vestirnos de Cristo Jesús. Siempre Satanás conoce el punto débil de los seres humanos y ataca por allí. Por eso que para que nosotros podamos vencer, necesitamos agudizar nuestros oídos, ungir nuestros ojos con el colirio celestial,
para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Un ejemplo de cuidar lo que vemos y los sentidos, podemos verlo nosotros a la luz de los pueblos en el tiempo de Israel. Día y noche habían algo que se les conocía como centinelas, que estaban velando por la seguridad del pueblo. De igual forma, nosotros debemos velar, como Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Nuestra lucha, queridos, no es contra sangre y carne. Necesitamos nosotros prepararnos, vestirnos de Cristo, porque nuestra lucha es contra seres que son partidarios de Satanás. Y en el versículo 13, nuevamente el apóstol Pablo vuelve a repetir lo que ha dicho en el versículo 11. Cuando una parte en la Biblia, una frase en la Biblia se repite, eso significa que lo que se está diciendo tiene mucha importancia. Vuelve a decir el versículo de, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pero ahora, para algo diferente, dice, para que podáis resistir en el día malo. Primero dijimos que debemos vestirnos para que podamos estar firmes. Debemos vestirnos porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahora Pablo agrega y dice, para que podamos resistir en el día malo. Estad firmes, dice el apóstol Pablo. Vístanse para que puedan resistir. Es decir, ese día malo, Pablo se refiere a ese momento o a ese día cuando las duras pruebas y los momentos críticos de nuestra vida lleguen, en el que el diablo y sus subordinados nos asaltarán con gran intensidad. Es decir, prepararnos para ese momento cuando Satanás atente, ponga en práctica sus métodos, sus artimañas, astucias que tiene planificados para los hijos de Dios. Y ahora, a partir del versículo 14, Pablo entonces va a decir cuál es la armadura de Dios. Y hay 6. Y ese orden, algunos estudiosos dicen que el orden en el cual el apóstol los coloca no es por casualidad, es porque de esa manera era como un soldado se vestía. Mire lo que dice el apóstol entonces: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz, y sobre todo, dice él, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos encendidos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. Y rápidamente quisiera dar una explicación de lo que algunos escritores, el espíritu de profecía y la misma Biblia dicen con respecto a cuáles son o qué significado tiene esta armadura de la cual Pablo insta a los cristianos a vestirse. Número 1, ceñida vuestra cintura con la verdad. El cinturón que era el que se colocaban los soldados era para que pudieran sujetarse la corta túnica que ellos utilizaban, lo que los condicionaba para que ellos pudieran actuar libremente. Era algo básico, era algo de suma importancia. De igual forma, el significado que tiene en nuestro contexto es entonces que esa verdad que dice el apóstol Pablo, que debemos ceñirnos nosotros la cintura con la verdad, es entonces esas verdades que la Biblia tiene, y que específicamente verdades que por mucho tiempo habían estado escondidas, ocultas, pero que Dios nos ha dado la luz para que nosotros las conozcamos y para que nosotros las vivamos y para que en nuestra vida puedan verse como testimonio. Cuando la Biblia dice entonces, ceñida vuestra cintura con la verdad, específicamente podemos estarnos refiriendo a esas verdades fundamentales que como cristianos debemos conocer: justificación por fe, el santuario, inmortalidad del alma, sábado, segunda venida, enseñanzas, doctrinas fundamentales que debemos conocer. Además de ello, Pablo aconseja que debemos vestirnos con la coraza de justicia.
En un sermón predicado 8 días hablábamos de esa justicia que es la justicia de Cristo. Pablo dice que nosotros también debemos vestirnos con la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza en los tiempos del apóstol Pablo? La coraza funcionaba como una defensa que cubría el cuerpo desde el cuello hasta los muslos. Específicamente habían dos materiales de los que estaban hechos, de metales y de cuero. Servía para defender órganos vitales, órganos que nosotros tenemos y que son muy débiles, que debemos nosotros proteger. Y Pablo dice que nosotros también debemos vestirnos con la coraza, pero no la coraza de cuero, sino con la coraza de justicia, que traducida en un lenguaje espiritual, hablamos entonces de la justicia de Cristo. Además de ello, el versículo 15 dice que debemos calzarnos los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Es muy importante. Si hubieron un imperio que fue catalogado, si vamos a Daniel, el reino representado por el hierro fue Roma. Y una de las ventajas que los soldados romanos tenían eran los calzados. Se dice que los calzados que los romanos utilizaban tenían un historiador judío llamado Josefo, dice que esos zapatos estaban tachonados con abundantes clavos agudos en la parte posterior. Eso los hacía aptos para cualquier terreno, para no resbalarse. Además de ello, algunos dicen que Alejandro Magno y Julio César fue eso lo que les dio la facultad para moverse con mayor facilidad y ganar muchas victorias y tomar desprevenidos a sus adversarios. ¿Qué es lo que significa entonces que debemos calzarnos los pies? El profeta Isaías era quien mejor entendía esta situación. Por eso es que él escribió en el capítulo 52, versículo 7, y dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer? No es solamente portar un cinturón, la verdad. No es solamente portar una coraza. También habla de la predicación del evangelio. Cuán hermosos son los pies. Además de ello, el versículo 16 dice: tomad el escudo de la fe. El escudo. ¿Qué era el escudo en los tiempos en que Pablo escribe? Aproximadamente un escudo medía 1,25 metros de alto por 0,75 metros de ancho. ¿Para qué servía? Para defenderse. Estaba hecho de metal o algunos estaban recubiertos por cuero y servía como defensa para defender órganos vitales como el corazón, pulmones y entre otros órganos que son vitales para el funcionamiento del cuerpo. En el contexto entonces espiritual, lo que Pablo está diciendo, que lo que nosotros debemos tener, lo que nos habilitará para nosotros entonces enfrentar esta lucha que no es contra sangre y carne, es aquello que el apóstol Juan escribió en su primera carta, primera de San Juan, capítulo 5, versículo 4, que dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa fe que salva, esa fe de la cual el mismo apóstol Pablo en el mismo libro de Efesios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. El escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. Solamente la fe viva los hará invencible y los habilitará para subsistir en el día malo, manteniéndolos firmes e inconmovibles. Consejos para los maestros. Queridos, ese escudo que necesitamos tener nosotros es entonces la fe.
para que podamos apagar los dardos encendidos del maligno. Y el versículo 17 dice, tomad también el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación era un casco que se usaba para proteger entonces la cabeza. Y en el contexto espiritual entonces, lo que Pablo está diciendo entonces, que nosotros debemos hacer es aceptar esa salvación que decía hace un momentito se nos ofrece gratuitamente. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Abrazar esa salvación. Pablo dijo en el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Horrenda cosa es despreciar la salvación gratuita que Dios nos da. Pablo termina diciendo que la otra y última, en este caso en el orden que lleva herramienta de la armadura de Dios, es y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nótese que las anteriores armas, desde el cinto, la coraza, el escudo, el yelmo, si usted se pone a ver, son herramientas, son armas que solamente están para defender, pero no hay ninguna que esté a la ofensiva como esta última, la espada del Espíritu. Mientras que en una mano sostenía el escudo, la fe, en la otra sostiene, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Son herramientas, todas son muy necesarias, pero si habían dos con las cuales iban por delante en la vida de un soldado, son las mismas que en un contexto espiritual deben ir delante en la vida de un cristiano: el escudo de la fe y la palabra de Dios. Esa espada que el apóstol Pablo dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Esa es, dice el apóstol Pablo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Querida iglesia, queridos hermanos, un soldado es identificado por su disciplina, es identificado por su integridad, es identificado por su fidelidad, es identificado porque siempre estaba dispuesto, siempre estaba listo. Los soldados comprometidos en batalla tienen que afrontar dificultades y privaciones también. Se les da alimento común y eso a menudo en cantidad limitada. Día tras día tienen largas marchas sobre caminos ásperos bajo el sol ardiente. A veces les toca acampar al aire libre por noches, durmiendo sobre el suelo con solo el pabellón del cielo por cubierta, y expuestos a las lluvias torrenciales y a las duras heladas, hambrientos, débiles, exhaustos, ya como blancos del enemigo, ya en mortal combate. Así aprenden lo que son las privaciones. Los que se alistan en el ejército del cielo también deben afrontar un trabajo difícil y con paciencia soportar las dolorosas pruebas por amor a Cristo. Pero los que sufren con Él también reinarán con Él. Cité a una escritora llamada Elena de White. Queridos, con justa razón un poeta compuso ese canto que dice: si sufrimos aquí, reinaremos allí. Querida iglesia, contendamos siempre por nuestra fe, como un soldado que milita, como un soldado. Pablo dice que no se enrede en los negocios de esta tierra. Vale la pena enlistarnos, ser parte de aquellos que aspiramos a entrar al reino de los cielos. ¿Quisieras tú ser parte de ese cuerpo de soldados que se visten, que portan la armadura y firmes esperan la venida de Jesús? ¿Quisieras ser tú parte de aquellos que están capacitados para vencer? Querido, debo decirte algo en esta hermosa noche. Tienes que pedirle al Señor, tienes que hacer lo que el apóstol Pablo dice: vestirte de la armadura de Dios para que puedas estar firme. Número 2, tienes que vestirte de Dios para que puedas entonces vencer en esa lucha que es un conflicto entre el bien y el mal. Y número 3, tienes que vestirte de la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, el día de las pruebas, en el día en que nuestra fe tenga que ser
pasada por el fuego de la prueba. Querida iglesia, pídele a Dios que te invista con esa armadura celestial y que podamos entonces, cuando las acechanzas del enemigo, cuando las artimañas del enemigo nos circunden, nosotros con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu podamos entonces vencer en el nombre de Jesús. Vamos en este momento a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé de esa armadura de Dios. Querido Padre, gracias por tu palabra, por los consejos que en ella tú nos das. Solo queremos pedirte un favor: vístenos con esa armadura, con la verdad, con tu justicia, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, también, Señor, con el yelmo de la salvación. Queremos cada día experimentar el gozo de la salvación. Alístanos como un soldado para que podamos estar firmes en los días malos que Satanás pueda poner en nuestro camino. Gracias por escucharnos. Humildemente oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el